Damos inicio con este video al curso en manipulación higiénica de los alimentos. Módulo 1, normas y hábitos higiénicos. La manipulación de alimentos en Colombia inicia con la Ley 09 del año 79, que es el Código Sanitario Nacional. En el año 1997 sacaron el decreto 3075, que es donde establecen todos los requerimientos técnicos, locativos, de procesos, de manipuladores de alimentos que debe cumplir una empresa de la industria de alimentos. Y hoy en día está en vigencia la resolución 2674 de 2013. Debemos tener claro algunos conceptos, como los que son actividad acuosa, alimento adulterado, alimento alterado, alimento contaminado, alimento de mayor riesgo en salud pública, alimento falsificado, autoridad sanitaria competente, buenas prácticas de manufactura, certificado de inspección sanitaria, desinfección o descontaminación, diseño sanitario, equipo, expendio de alimentos, fábrica de alimentos, higiene de los alimentos, limpieza, manipulador de alimentos, materia prima, insumo y registro sanitario. Esos son algunos conceptos básicos que debemos identificar en este curso. ¿Qué es el alimento? El alimento es un producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Además, las bebidas no alcohólicas y sustancias con que se sazonan, como lo que son las especias. Alimento de mayor riesgo de salud pública. Es un alimento cuya característica de su composición, tales como sus contenidos de nutrientes, actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano como las carnes, el pescado, los lácteos y productos a base de huevo. Clasificación de los alimentos. Son de tres tipos. Alimentos perecederos. Son aquellos que se descomponen fácilmente, como la leche, las carnes, los huevos y algunas verduras. Alimentos semiperecederos. Estos permanecen exentos de deterioro por mucho tiempo, como las papas, las nueces y los alimentos enlatados. Alimentos no perecederos. Son alimentos que no se dañan fácilmente. Ejemplo de ellos son las harinas, las pastas y el azúcar. Contaminación de los alimentos. Es el ingreso indeseado de sustancias o agentes extraños a su composición normal o componentes tóxicos o aditivos en concentraciones mayores a las permitidas. Estos pueden no afectar el aspecto, el color, el olor, el sabor o su textura y puede ser consumido fácilmente. El manipulador de alimentos es toda persona que interviene directa o indirectamente, aunque sea de forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Como decimos en esa industrial, todos somos manipuladores de alimentos. Contaminación física. Es la presencia de cuerpos extraños, tales como vidrios, metales, polvo, fibras, pelos, que no deben estar allí, que puede ocasionar daño a quien lo consume. Su origen se puede dar en las instalaciones, en la maquinaria, en nosotros como manipuladores y hasta en las materias primas. Podemos ver en la imagen el botón del delantal, un clic, un tornillo, una piedra, son considerados contaminación física. Contaminación química. Es la generada por sustancias químicas que pueden ser plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario, aditivos en exceso, productos de limpieza, etc. ¿Cómo prevenimos la contaminación química? Almacenando protegidamente y aislado del área de preparación de alimentos. Utilicemos concentraciones seguras, por eso es muy importante tener claras las tablas de dosificación de estos productos. Evite adicionar aditivos en exceso. Los lubricantes para la maquinaria deben ser de grado alimentario
y no manipulemos alimentos mientras realizamos la limpieza, la desinfección o el control de plagas. Contaminación biológica es la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos, levaduras, insectos o parte de estos. Estos se observan a simple vista, los que son los insectos, roedores, entre otros. Los que no observamos a simple vista son los virus y bacterias. ¿Cómo prevenimos la contaminación biológica? Mantengamos temperaturas seguras de refrigeración de 0 a 4 grados, máximo 7 grados. Congelación menos de 18 grados o si es caliente por encima de los 60 grados centígrados. Cocinemos bien los alimentos, que garanticemos que la temperatura interna de estos supere los 70 grados centígrados. Garantizar un establecimiento libre de plagas. Protejamos los alimentos de la contaminación ambiental y descongelemos en refrigeración o con un método adecuado. Y evitar manipular los alimentos cuando estemos enfermos o con alguna herida. Fuentes de contaminación microbiana. Tenemos el manipulador, que somos nosotros, la materia prima cuando hacemos compra de los materiales que necesitamos para nuestra producción, el medio ambiente a través de sus instalaciones y ambiente, los métodos que utilicemos durante los procesos de la cadena alimentaria y la maquinaria que está relacionado con todos los equipos y utensilios que utilicemos. Contaminación cruzada. Cualquier contaminante desde un alimento o materia prima, alimentos crudos, manos, equipo, utensilios, superficies contaminadas a una superficie, equipo, utensilio, alimento, materia prima en contacto con ese se encuentre limpio. Y también tenemos otros tipos de contaminación en los alimentos. Entonces tenemos la contaminación primaria o de origen. Esta ocurre en el proceso mismo de producción primaria de los alimentos. En ejemplo, la cosecha, la faena, el ordeñe, la pesca. Un ejemplo típico es cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina. Contaminación directa es que los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula. Este tipo de contaminación posiblemente es la forma más simple y común de contaminación de los alimentos. Un típico ejemplo es cuando estornudamos sobre la comida. Contaminación cruzada. Esa contaminación se entiende como el paso de un peligro presente de un alimento a otro, que se encontraba inocuo, utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado en contacto con ambos alimentos sin la debida limpieza y desinfección requerida. Las formas más frecuentes de contaminación cruzada ocurren cuando el manipulador permite el contacto de un alimento crudo con uno cocido, listo para consumir, a través de tablas para cortar o utensilios de cocina. Otro ejemplo de este tipo de contaminación ocurre cuando asamos carne a la parrilla y utilizamos la bandeja donde se encuentran los alimentos crudos para cortar los alimentos cocinados. También en nuestra nevera podemos identificar cómo se puede dar la contaminación cruzada. Por eso se recomienda siempre almacenar los alimentos en cocas con tapas herméticas. Podemos ver el ejemplo de que utilizamos una misma tabla que está limpia, la contaminamos con carne cruda contaminada, en sí la tabla queda con contaminación y cortamos los tomates ya desinfectados con la tabla y el cuchillo contaminado. Y así servimos una ensalada que fue contaminada por las bacterias que ya poseía la carne. Por eso siempre se recomienda tenga mínimo 2 tablas para picar los alimentos y mínimo 2 cuchillos también para el corte de los alimentos. El estado de salud. Es importante estar en un perfecto estado de salud. Se recomienda que nos sometamos a un chequeo médico mínimo una vez al año. Cuando presente alguna enfermedad o lesiones en la piel, este no podrá laborar hasta que se encuentre totalmente recuperado. Y se recomienda un examen médico general de frotis de manos, uñas, garganta y análisis coprológico. Este último es el que conocemos como el examen de manipulador de alimentos que se realiza en una IPS. Los hábitos higiénicos. Pues recordemos y todos sabemos que debemos bañarnos todos los días,
tener la cara afeitada, dientes limpios, manos limpias, uñas limpias, cortas y sin esmalte. En la industria de alimentos está prohibido el uso de anillos, joyas, aretes, collares o accesorios. Evitemos comer, fumar, mascar chicle o usar perfumes. Y evitemos hablar, toser o estornudar sobre los alimentos. El uniforme debe ser una ropa exclusiva de trabajo, limpia que incluya pantalón, delantal o camisa, cubrecabello o gorro de colores claros. En caso de tener bigote, se recomienda utilizar tapabocas. Y el calzado debe ser cerrado de acuerdo a la labor, también por tema de seguridad. Y se recomienda que este sea antideslizante. Una recomendación con el uniforme es que cuando vayamos a nuestro lugar de trabajo, podemos ir con nuestra ropa y en el lugar de trabajo nos cambiamos para así evitar llevar contaminación de la calle. Aquí mostramos dos ejemplos de cómo es correcto y cómo es la forma incorrecta de llevar nuestro uniforme. Recordemos identificar la manera correcta de lavado de manos. Es un procedimiento que mínimo debe durar entre 20 y 30 segundos el ejercicio de lavado de las manos. Recordemos que debemos humedecernos las manos, echarnos el jabón antibacterial, ojalá sin olor. Nos humedecemos con el producto hasta los codos, nos estregamos, enjuagamos bien nuestras manos y nos secamos pues con la toalla de manos o con el secador de aire. En la imagen de la derecha podemos identificar cuáles son las zonas de nuestras manos que menos limpiamos. Recordemos que hemos de hacerlo antes de comer, tocar alimentos y cocinar. Y después de ir al baño, manipular alimentos crudos como carne, pescado, pollo y huevos, o jugar en el parque o tocar las mascotas, sonarnos la nariz, estornudar o toser. ¿Cuándo nos las debemos de lavar? Siempre después de ir al baño o tocarse alguna parte del cuerpo o objetos ajenos a los alimentos. Al manipular alimentos crudos y luego alimentos cocidos. Después de sonarnos o estornudar, manejar dinero o basura o realizar actividades diferentes a la manipular alimentos. Recuerde que nuestras manos son un gran foco de contaminación. Los microorganismos en los alimentos. Estos pueden causar deterioro en los alimentos y ser detectables, o en algunos casos no causan un deterioro visible en el alimento. Otros pueden ser usados en el procesamiento de alimentos que ayudan a mejorar el sabor, textura, olor y aumentar su vida útil. Ejemplo, en yogures y en algunos quesos madurados. ¿Dónde los encontramos? En todas partes. Es muy importante que tengamos esto presente, ya que esto nos va a ayudar a identificar que en nuestras instalaciones debemos limpiar y desinfectar todo. Entonces están en el ambiente y todo el tema de humanos y animales. Hablemos de las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares de diferentes formas y de pared celular. Son procariotas y a diferencia de las células eucariotas, o sea, de los animales y las plantas, no tienen núcleo ni orgánulos internos. Acá podemos identificar diferentes tipos de bacterias. Así como hay seres humanos, hay diferentes variedades de bacterias y unas son más delicadas que otras. Por eso es muy importante que entendamos cómo se genera la multiplicación bacteriana. Te lo voy a decir de este ejemplo. De un individuo de bacteria, cada 20 minutos en promedio su multiplicación es exponencial. Entonces vamos a suponer que al mediodía dejamos un trozo de carne cruda. Entonces, cuando ya pasan 7 horas aproximadamente de esa sola bacteria, ya hay mínimo más de 2 millones de bacterias. Por eso es muy importante cuidar los alimentos y hacerle una adecuada protección y almacenamiento para evitar esa multiplicación bacteriana. Los parásitos se nutren a expensa de otro ser vivo sin aportar ningún beneficio y suelen causar perjuicio a su hospedador. Recordemos que los parásitos principalmente vienen del campo, en frutas y verduras, porque en el campo sabemos que se genera mucho tema de contaminación por el tema de las heces de los animales, los perros, los mismos pájaros.
Entonces, estos se reproducen por quistes o huevos. No se reproducen en los alimentos, ellos simplemente son un vehículo. Por eso es muy importante siempre limpiar y desinfectar adecuadamente todas las frutas y verduras. Los virus son una partícula de tamaño menor a las bacterias. Son inertes y carecen de enzimas y precursores metabólicos para reproducirse. Los obtiene de su huésped dañando las células de éste. No se reproducen en los alimentos, solo los usan como vehículos. Entonces, así funciona la multiplicación viral, pero cuando ya está en nuestro organismo. Un virus entra a una de nuestras células y ahí es donde empieza su reproducción y es por eso que un virus nos puede atacar muy fácilmente. ¿Cuáles son los factores que favorecen el crecimiento de microorganismos? Entonces tenemos la temperatura, el acidez y pH, la humedad, los nutrientes, el tiempo y el oxígeno. Entonces tenemos 6 variables que todos los días debemos de procurar controlar para evitar que los microorganismos se reproduzcan. Entonces, en la temperatura que tenemos, cuando tenemos temperaturas a menos de 10 grados centígrados o menos de 7 grados centígrados sería lo ideal, las bacterias detienen su reproducción y su metabolismo. Como en otras palabras, se duermen. Entre 10 y 60 grados centígrados se considera la zona de peligro. Este es el rango de temperatura donde no podemos dejar los alimentos. Y a más de 60 grados centígrados es donde las bacterias empiezan a morir. Por eso hay que hacer adecuados procesos de cocción. Tenemos 3 tipos de bacterias que son las más predominantes. Están las bacterias mesófilas, que son las que crecen entre 30 y 42 grados centígrados. Tenemos las bacterias termófilas, que estas prefieren el calor y crecen entre los 55 y los 65 grados centígrados. Y también existen las bacterias psicrófilas, que prefieren el frío y crecen entre 10 y 20 grados centígrados. La acidez y el pH. La acidez impide el crecimiento y desarrollo de bacterias. A veces para conservar los alimentos añadimos vinagre o limón a las ensaladas, por ejemplo. La mayoría de bacterias crecen entre 6.5 y 7.5. Pocas bacterias crecen a un pH menor a 4.0. Existen las bacterias acidófilos, que son tolerantes a la acidez, como la Thiobacillus thudans, que crece a un pH de 2 a 3.5. Recordemos que el pH mide la acidez o la alcalinidad de los alimentos. Y recordemos que la acidez también es una buena manera de conservar los alimentos. En algunos casos, cuando tenemos un banano maduro, si lo introducimos en un jugo de naranja, jugo de limón, este no se va a oxidar. La humedad. Las bacterias son 80% de agua y la necesitan para vivir. Debe estar libre, no ligada con azúcar, sal, etc. A menor humedad se altera más lentamente. Por eso un alimento deshidratado dura tanto tiempo. Y se denomina AW al agua disponible. La mayoría de los microorganismos crecen a valores cercanos de 1, como la Escherichia coli que crece a 0.95. Los nutrientes. Aquí hay algo claro. Entre más nutritivo un alimento, es más probable que genere crecimiento de los microorganismos. Los alimentos que contengan carne, leche, huevos o sus derivados son muy propicios para el crecimiento de las bacterias. El tiempo, como los mencioné ahorita, cada 20 minutos una bacteria se reproduce exponencialmente. Entonces, un claro ejemplo es que cada alimento que dejemos en la zona de temperatura de peligro, ya sabemos que cada 20 minutos se va duplicando. Y tranquilamente podemos generar una ETA, que es una enfermedad transmitida por alimentos. El oxígeno. Los microorganismos son seres vivos y la mayoría requieren oxígeno para vivir. En esto se catalogan los microorganismos aeróbicos y otros necesitan de su ausencia, que se catalogan como microorganismos anaeróbicos. Un ejemplo es el género Clostridium. Estos microorganismos obtienen el oxígeno molecular del agua.
Por eso hoy en día se habla mucho de productos empacados al vacío, que significa que le quitan el aire para evitar que los microorganismos se sigan reproduciendo. Recordemos que apenas destapemos ese empaque al vacío, automáticamente las bacterias vuelven a estar en su zona de confort y generan una reproducción más rápida. Muchas gracias, espero hayas aprendido en este módulo 1.